específico. Dentro del ámbito de algunos medios de comunicación, es un género periodístico en el que es un recorte de la realidad sobre un hecho de la actualidad que merece ser informado por algún tipo de relevancia social. El contenido de la noticia debe responder a la mayoría de las siguientes preguntas. La primera es ¿qué pasó? La segunda es ¿a quién le sucedió? La tercera ¿cómo sucedió? La cuarta ¿cuándo sucedió? La quinta ¿dónde sucedió? Y la sexta ¿por qué sucedió? En este caso, para construir lo que es el contenido de la noticia, el periodista debe ordenar los datos de forma decreciente a su importancia, es decir, que él parte de los datos más importantes hasta llegar a los menos significativos. Es importante también dejar sentadas las características de lo que es la noticia. Iniciamos con la veracidad. En este punto, los hechos deben ser verdaderos y por lo tanto deben ser verificables. Tenemos lo que es la objetividad. Aunque se entienda que el periodista es quien cubrió la noticia y aparezca su nombre como responsable, él no debe verse reflejado en ella. Es decir, que él no puede emitir alguna opinión o juicio de valor sobre ella. Tenemos lo que es la claridad. En esta clasificación, en esta característica, los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógica. Brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Generalidad. En este punto, la noticia debe ser de interés social y no particular. Actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. Novedad. Los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o raros. Interés humano. La noticia debe de ser capaz de producir una respuesta de afectividad o emocional en nosotros los receptores. Proximidad. Entre más cercana la noticia al receptor, mucho más interés para uno. Prominencia. La noticia, mientras cubra personas que sean importantes o conocidas, también es igual que la proximidad, que provocan lo que es mayor interés al receptor. Consecuencia, tiene interés noticioso todo lo que afecte a la vida de las personas. Oportunidad, si un hecho sucedió ahora y ahora se transmiten las noticias, mucho que mejor, porque más valor tiene la noticia. Desenlace. Algunas noticias mantienen el interés del público en espera del desenlace que puede resultar sorprendente, y casi que en todas genera ese efecto que resulta sorprendente. Tema. Las noticias relacionadas con ciertos ámbitos del quehacer humano resultan atractivos en sí mismas. Por ejemplo, los avances científicos. Servicio. Una noticia puede percibirse como tal en función del servicio que preste, en cuanto a que ayude a tomar decisiones. Ahora bien, la noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad que despierta el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad lo que les decía, que él no puede emitir una opinión o un juicio de valor sobre ellas. Y lo más importante también, que sea veraz, que todo sea verdadero, que pueda ser verificable. Y veracidad posible como se ha producido ese acontecimiento.
Sus funciones están claramente delimitadas y el periodista tiene que cumplirlas con el mayor rigor profesional. El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal. Cuando el periodista relata la noticia, no debe pretender ser el más original y creativo, sino el más objetivo, veraz y preciso. El estilo lingüístico está definido por las siguientes normas: claro, concreto y preciso. Ahora vamos con los elementos de la noticia. El primero es el epígrafe. Es un texto breve que entrega un antecedente importante para entender el titular de la noticia. O sea, viene siendo como el tema de la noticia. Titular es el título de la noticia, destinado a captar la atención de los lectores. Bajada o bajada de título, cualquiera de los dos. Amplía el contenido sugerido por el epígrafe y el titular, adelantando algunos pormenores. Entradilla es el primer párrafo y suele llevar la parte más importante de la noticia. Cuerpo de la noticia es el texto de la noticia propiamente dicha. La importancia de los datos enunciados va disminuyendo de mayor a menor, tal como una pirámide invertida. Que es lo que les mencionaba, que los datos se van ordenando de forma decreciente, del más importante hasta el menos significativo. Entre otras características de las ya mencionadas están que es reciente, trascendental, paradójica y estremecedora. La reciente se refiere a que el hecho que va a contar debe haber sucedido hace poco. Entre más actual sean los hechos, mucho que mejor, porque generan más interés por parte de los receptores. Trascendental. La noticia debe mostrar una información importante para la sociedad. Paradójica. Contiene una idea que se opone al sentido común. Estremecedora. Causar sobresalto ante algo imprevisto. Ahora pasamos al otro tema, que es el reportaje periodístico. Antes de dar inicio a este otro tema, si tienen alguna pregunta, duda, consulta, pueden escribirla o pueden hacerla de forma verbal. No, todavía. ¿Perdón? Todavía no. Bueno, entonces continúo. El reportaje es un artículo en el que se plasma el resultado de las investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de actualidad. El punto de partida de todo reportaje son los hechos que constituyen o constituyeron noticia y que mantienen vivo aún el interés. Sobre ellos el periodista intenta reunir muchos datos, conocer causas, presentar antecedentes, analizar las consecuencias, contraponer puntos de vista, confrontar diferentes interpretaciones, conocer las opiniones de los protagonistas o de los testigos de los hechos. Y esto con el fin de ahondar cuanto sea posible en el problema objeto del reportaje, para dar una visión de él en todas sus facetas. También el reportaje periodístico tiene sus características que lo diferencian. Todas son las características que distinguen el reportaje. Primero tenemos lo que es la exhaustividad, y dice que para elaborar un buen reportaje el periodista debe esforzarse en reunir cuantos datos y testimonios representativos tenga a su alcance, con el fin de transmitirlos al público una vez organizados. Esta exhaustividad en el tratamiento de los temas hace que el reportaje necesite de un espacio mucho mayor que cualquier otro género periodístico. Y la otra es que los datos que componen el reportaje deberán ser tratados y presentados con la máxima objetividad, para que el destinatario pueda formarse una opinión cierta sobre ese tema. O sea que al final los periodistas tienen que ser imparciales, aunque ellos quieran emitir su propia opinión o lo que sea,
comentario, no deben hacerlo, porque por eso están las características bien marcadas. Y para que el destinatario pueda formarse su propia opinión. La falta de objetividad supone transmitir una visión parcial, deformada o equivocada de los hechos. También es muy importante esta parte de la exposición, cómo se hace un reportaje. Primero, definir el tema de la investigación. En esta primera instancia es necesario realizar una lista de temas posibles, teniendo en cuenta la relevancia que pueden adquirir en determinados contextos. Por ejemplo, debes tener presente quiénes serán los receptores de tu trabajo y cuáles son sus áreas de interés. 2. Fuentes de información. Se recopila la información existente sobre dicho tema, con el fin de no caer en reiteraciones. Revisa los archivos de diarios, revistas y libros referentes al tema de tu investigación. Siempre habrá algo escrito. Y eso es muy importante, reunir lo que es mucha doctrina para sustentar mucho más el tema de la investigación. 3. Selección y análisis de las fuentes de información. Se jerarquiza la información existente. Dentro del material que has encontrado, selecciona aquello que tiene mayor importancia debido al tipo de información que se entrega. Es necesario que realice una lectura analítica del material recopilado. Y eso es cierto porque no podemos poner todo lo que encontremos de información, porque hay información que se plasma en el material a investigar que no tiene relevancia alguna. Entonces es muy importante seleccionar qué es lo que se va a plasmar en el contenido del reportaje. 4. Se determinan las áreas más débiles en información clave. En el punto anterior ya has detectado cuáles son los tópicos que han tenido una mayor cobertura. Ahora determina qué aspectos se han elidido, tratando de determinar las causas de esta situación y dándoles la cobertura necesaria para otorgar originalidad a tu exposición. 5. Selección de los entrevistados. Se eligen los entrevistados. A partir de la información seleccionada, tienen que realizar una lista de posibles entrevistados, privilegiando a aquellos que puedan entregar información de mejor calidad. Se contacta la entrevista y se prepara una pauta previa de preguntas. Se tiene que cerciorar de que su entrevistado sea accesible. En caso de tratarse de una persona muy ocupada, se contacta una cita y se trata de que esa persona sea puntual al momento de ir a entrevistarlo. Antes prepara la pauta de preguntas ocupando la información que ha recopilado. Se realizan las entrevistas y se ordenan los datos obtenidos de acuerdo a la trascendencia. Se seleccionan los elementos más significativos para su trabajo. Se utiliza un criterio de coherencia entre la información que se ha obtenido a través de las entrevistas y el objetivo del reportaje. 6. Planificación, estructuración y redacción. Se estructura una propuesta argumentativa para darle una dirección al reportaje. Se escribe el reportaje siguiendo la estructura prevista e insertando la información entregada por los entrevistados. Dice una duda más. Para el examen de conocimientos específicos será necesario estudiar los materiales, creo, de todas las semanas o desde donde nos están dando estas videoconferencias. Pues son importantes las dos cosas, ambas cosas, tanto el material como las videoconferencias. Pero al final viene siendo lo mismo, pues a nosotros los tutores nos asignan los temas de cada semana. Pero sí es importante que estudien los dos, incluso que hagan las autoevaluaciones.
Y también recuerden que están los foros de cada tema habilitado en el que ustedes, si tienen alguna duda, consulta, pregunta, cualquier cosa, cualquier tipo de problema, pueden hacérsela llegar a su tutor ahí en el foro para que le hagan el conocimiento de todos los aspirantes que están asignados a ese tutor para que él despeje sus interrogantes y así se ayudan todos, tanto el tutor como ustedes entre aspirantes. Dice, podría colocar el link del foro. Bueno, a nosotros como tutores, cada lunes que les enviamos los mensajes con la agenda de estudio de la semana, les proporcionamos los links de los foros, pero no sé si han estado revisando sus correos electrónicos porque antes se hacía los mensajes a cada aspirante, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Pero ahora como ya se nos asignaron más de 100 aspirantes a cada tutor, ahora lo estamos haciendo vía correo electrónico. Entonces, si no han revisado sus correos electrónicos, es importante que lo hagan porque ahí cada tutor, los días lunes, les estamos enviando lo que son las indicaciones que nos dan nuestros coordinadores y ahí están los links de cada foro que están habilitados para cualquier pregunta que ustedes tengan. Yo puedo colocar los links del foro, pero serían los links de mis foros y tienen que ser, o sea, ustedes tienen que entrar a los links que les proporcionen sus tutores, porque si yo les proporciono los links, se irían a los míos y tienen que ser porque vamos en orden, vamos por grupos, entonces tienen que revisar sus correos para estar dentro de los foros que le corresponde a su tutor. Dice, solo 2 correos he recibido, pero más indicando que busque un usuario en YouTube. Bueno, las indicaciones que nos han dado a nosotros es que les indiquemos de las dos cosas, del material que
está habilitado en lo que es la plataforma y el canal en YouTube, Uranivo es, pero sí tienen que enviarles los links de cada foro. Le pueden escribir en algún, también, o sea, si no han recibido los links de los foros para hacer preguntas a su tutor, pueden escribirle en correo electrónico que sí les puede mandar, que sí les puede mandar el link de cada tema. Y sí, desde que iniciamos esta segunda fase, solo 2 correos hemos enviado cada tutor. El jueves que inició y este lunes que pasó. Mañana van a recibir otro correo. Dice, bueno, por lo visto me tocará estudiar todos los temas en una semana porque no sabía que los cursos estaban desde el 30 de octubre. Bueno, en realidad esta plataforma dio inicio, me parece que en junio, pero porque todavía iba iniciando el proceso para realizar el primer examen. La plataforma sí está habilitada desde junio, julio, algo así. Y sí, o sea, semana a semana era la temática que se iba habilitando. Se iban habilitando los temas hasta que cubrimos los 18 temas. Y esta segunda fase dio inicio el 1 de noviembre, o sea, el día jueves, que fue cuando todos los tutores enviamos a ustedes como aspirantes los correos dándoles las indicaciones. ¿Y cuándo será su otra videoconferencia? Bueno, a mí solo este tema me asignaron para exponerlo. Ya no tengo más. Las otras videoconferencias las van a realizar mis compañeros.
Hay una hoy a las 9:30 según veo. Sí, entonces por eso yo ya me voy a tener que ir desconectando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Las han programado, me parece, hasta el día miércoles. Entonces, ustedes si pueden conectarse a todas las videoconferencias que se realicen, mucho que mejor, porque ahí pueden ir despejando dudas y de una vez estudiando. Pero hagan las autoevaluaciones, que eso es bien importante. Las autoevaluaciones no tienen ningún porcentaje y no influyen en nada, en nada, en nada de su nota del segundo examen, así que las pueden realizar. Muchas gracias a ustedes que tuvieron la disponibilidad de tiempo de conectarse y de muchísima suerte para este segundo examen. Estudien, solo es una semana ya y estudien todo, 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 todo el tiempo posible. Organícense y como les repito, a las autoevaluaciones, que es muy importante, y cualquier consulta pueden hacérsela a su tutor vía correo, pero lo más conveniente es que la hagan por medio de los foros. Pasen buenas noches y muchas gracias de nuevo.